La verdad más incómoda es esta. La mayoría huye del silencio porque en él no encuentra paz, sino a su peor enemigo, su propia sombra. Escapamos en notificaciones, en trabajos sin alma, en conversaciones huecas, todo para no escuchar lo que el silencio revela. Pero Jung advirtió que esa soledad no es castigo, es una puerta. Quien se atreve a cruzarla descubre un poder que la sociedad teme, porque desnuda lo que somos de verdad. La mayoría de las personas creen que huyen del aburrimiento, pero en realidad huyen de sí mismas. No es el vacío externo lo que aterra, sino el eco interno que comienza a sonar cuando el ruido desaparece. El silencio es un espejo cruel. Arranca las máscaras, apaga los disfraces sociales y nos obliga a enfrentar lo que evitamos con desesperación. Por eso el mundo está construido sobre distracciones. La música constante, las pantallas, las redes, las conversaciones superficiales, los proyectos interminables, todos son anestesias diseñadas para que nunca escuches lo que late debajo. Carl Jung lo advirtió con claridad. La sombra no es un mito, es una parte real de ti, reprimida y oculta bajo capas de excusas, y el silencio elegido es la llave que abre esa celda. Pero aquí surge la paradoja inquietante. Quien se atreve a cruzar la puerta de la soledad voluntaria es visto como antisocial, extraño, desconectado del mundo. Sin embargo, la verdad es la opuesta. Los que caminan hacia el ruido se alejan de sí mismos. Los que eligen el silencio se acercan a su núcleo más auténtico. Imagínate solo en una habitación tenue, sin teléfonos, sin voces, sin nada que pueda distraerte. Al principio tu cuerpo reacciona con ansiedad, como si estuvieras en peligro real. El corazón se acelera. Las manos buscan instintivamente algo que las ocupe, y tu mente grita pidiendo estímulo. Pero no hay escape. Solo quedas tú y el murmullo de tus pensamientos más ocultos. Y en ese momento surge lo inevitable. Recuerdos que evadiste, emociones que enterraste, decisiones que postergaste. Todo regresa como un ejército invisible que exige tu atención. Ese instante no es un error, es la iniciación. Jung lo llamó el descenso al inconsciente, un viaje que la mayoría evita porque sabe que al enfrentarlo ya no podrá regresar siendo el mismo. La soledad consciente revela algo que ninguna escuela enseña ni ningún libro prepara: 5 facultades ocultas que transforman para siempre a quienes las conquistan: discernimiento autónomo, tolerancia a la ambigüedad, percepción integradora, autorregulación emocional y autopresencia sostenida. No son habilidades decorativas, son armas interiores que marcan la diferencia entre un ser humano manipulado por el ruido social y otro que camina con una claridad incorruptible. El discernimiento autónomo rompe el hechizo de las voces prestadas. Aprendes a separar tus pensamientos genuinos de los dictados familiares, culturales y colectivos que desde niño moldearon tu mente. La tolerancia a la ambigüedad te permite habitar la incertidumbre sin volverte prisionero del miedo. La percepción integradora abre la capacidad de ver conexiones invisibles entre hechos que otros consideran aislados. La autorregulación emocional convierte tormentas internas en mares navegables. Y la autopresencia sostenida te ancla en el momento presente, evitando que te disuelvas en el ruido externo. Quien logra cultivar estas facultades ya no reacciona como la multitud. Deja de entrar en pánico ante el caos, ya no busca la validación constante, ya no se arrodilla frente a las reglas no escritas que sostienen la mediocridad. Y aquí surge la incomodidad. El precio de la soledad consciente es alto. La ansiedad inicial es apenas el primer umbral. Detrás aparece la sombra, esa parte tuya que has negado durante años. Si no la miras a los ojos, corres el riesgo de retroceder, refugiándote en distracciones para fingir que nada pasa. Pero algo sí pasa. Quien huye se convierte en esclavo del ruido, mientras que quien se queda se convierte en amo de sí mismo. Ese es el comienzo de la verdadera inteligencia de la soledad, no un aislamiento forzado, sino una elección que te desnuda, que te quema, que te reconfigura. Es el fuego interno que separa a los que actúan para complacer
de aquellos que se atreven a descubrir lo que son sin testigos. Cuando eliges quedarte en silencio, pronto descubres que el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de ti. Es la voz del condicionamiento colectivo. Esa herencia invisible que tus padres, maestros, amigos e incluso desconocidos dejaron tatuada en tu mente. No te grita, te susurra, no te golpea, te acaricia mientras aprieta su agarre. Es tan sutil que muchas veces crees que es tu propio pensamiento, y sin embargo, detrás de cada decisión que tomas, de cada miedo que te paraliza, de cada deseo que persigues sin cuestionar, late esa voz que no te pertenece. Aquí la soledad consciente se convierte en un campo de batalla silencioso, porque en el momento en que eliminas el ruido externo, esas voces internas se hacen más claras. Empiezas a distinguir lo que nació de ti de lo que fue impuesto desde fuera, y esa separación es dolorosa. Descubres que gran parte de tu vida pudo haber sido una copia mal disfrazada de expectativas ajenas. La carrera que elegiste, las relaciones que mantuviste, los hábitos que cultivaste, todo quizás surgió de una presión invisible que jamás te atreviste a cuestionar. Imagina la brutalidad de este descubrimiento, darte cuenta de que mucho de lo que llamaste mi vida, en realidad fue una vida prestada. Aquí es donde la mayoría se quiebra. Algunos prefieren volver al ruido, engañándose con la idea de que así es la vida, porque aceptar que uno ha sido un actor obediente en el teatro de otros es insoportable. Pero quienes soportan esa incomodidad atraviesan una transformación silenciosa. La soledad consciente no te deja mentirte, no hay público al que convencer, no hay excusa que defender. Solo existen dos caminos: admitir que vives bajo dictados ajenos o rebelarte contra ellos. Esa rebelión no ocurre en gritos ni en pancartas, ocurre en la mente. Es un acto íntimo y feroz, decidir que ya no obedecerás pensamientos que no nacieron de ti. Y ese gesto invisible es la semilla de la libertad. Jung lo llamó individuación, el proceso de separarte del molde colectivo para convertirte en un ser completo y único. Pero esa semilla necesita ser protegida, porque el entorno intentará sofocarla. La sociedad, las familias, los círculos sociales no toleran al que piensa diferente. Por eso llamarán raro al que se aparta, egoísta al que se protege, frío al que ya no necesita su aprobación. Y aquí aparece el verdadero peso de la soledad consciente. No basta con entrar en silencio una vez. Debes permanecer allí hasta que la diferencia entre lo que eres y lo que no eres se haga irreversible. Cada pensamiento ajeno identificado y arrancado es como quitar un tatuaje quemando la piel. Duele, quema, pero después de esa purificación emerge algo indestructible, tu voz interna. Una voz que no necesita aplausos para sostenerse, ni validación para sentirse real. Quien llega a este punto cambia radicalmente su manera de relacionarse con el mundo. Ya no busca compañía desde el miedo, sino desde la autenticidad. Ya no acepta vínculos huecos, porque aprendió a sostenerse solo, y esa independencia desconcierta a los demás. Te verán como extraño, pero en silencio sentirán una mezcla de miedo y atracción, porque intuyen que rompiste cadenas que ellos aún arrastran. Ese es el efecto más inquietante de la soledad consciente. Te separa, pero al mismo tiempo te hace magnético. No por lo que das, sino por lo que ya no necesitas. Cuando decides mantenerte en el silencio, algo extraño comienza a suceder. No solo enfrentas tu sombra ni desmantelas voces ajenas, también empiezas a percibir señales que no encajan en la lógica común. Jung lo llamó manifestaciones del inconsciente profundo. Símbolos, imágenes, recuerdos olvidados, intuiciones repentinas que parecen adelantarse a lo que está por ocurrir. Es como si la soledad actuara como una antena capaz de captar transmisiones ocultas desde lo más profundo de tu psique. Tus sueños se vuelven más intensos, cargados de mensajes que antes parecían absurdos y ahora se sienten reveladores. Escenas que habías enterrado resurgen con una claridad perturbadora y, lo más inquietante, empiezas a detectar patrones en la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos. Una mirada,
Un gesto, una coincidencia mínima adquieren un significado oculto, como piezas de un rompecabezas invisible. Eso es lo que Jung llamó percepción integradora, la capacidad de ver la red que une lo que parecía fragmentado. Pero este despertar no llega sin riesgos, porque al abrir esa puerta, te das cuenta de que el mundo interior es mucho más vasto y extraño de lo que jamás imaginaste. Y para muchos, esa experiencia es insoportable. Prefieren regresar al ruido antes que aceptar que dentro de ellos habita un océano de símbolos que la razón no puede controlar. El silencio elegido revela que tu mente no es un archivo ordenado de pensamientos, sino un territorio vivo que respira, se agita y te habla. Y una vez que lo escuchas, ya no puedes ignorarlo. La paradoja es brutal. Cuanto más tiempo permaneces en soledad consciente, más aguda se vuelve tu sensibilidad. Notas las grietas de las máscaras sociales, percibes la falsedad en las conversaciones apresuradas, identificas la necesidad desesperada de los demás por llenar el vacío con palabras inútiles. Lo que antes parecía normal ahora se revela como un teatro grotesco, y en ese descubrimiento surge un riesgo, sentirte demasiado distinto del resto. Porque lo eres, has expandido tu percepción, mientras el mundo sigue anestesiado. Aquí muchos retroceden, intentan volver a la comodidad de las distracciones, a la seguridad de lo superficial, al refugio de lo conocido, pero volver después de ver demasiado es imposible. Una vez que la percepción se expande, nunca vuelve a su tamaño original, y entonces llega la verdadera prueba, sostener tu verdad en medio de un mundo que prefiere mentiras cómodas. Ese es el filo de la navaja de la soledad consciente, porque no basta con recibir símbolos y conexiones, debes aprender a vivir con ellos sin volverte prisionero de la diferencia. El reto no es solo descubrir que tu psique guarda secretos, sino aceptar que la mayoría jamás querrá enfrentarse a los suyos. Y allí es donde tu batalla se vuelve silenciosa. Mantenerte fiel a lo que viste, aunque el mundo intente convencerte de que piensas demasiado, de que exageras, de que deberías volver a ser normal. Quien soporta esa presión se convierte en un extraño entre los suyos, pero también en alguien que ya no puede ser manipulado. Porque lo que viste en soledad te hace inmune a los disfraces de la sociedad. Has cruzado la frontera donde el silencio ya no es vacío, sino un lenguaje que solo los valientes se atreven a leer. La soledad consciente no es un refugio idílico, es un filo que corta en dos direcciones, porque cuanto más te adentras en el silencio, más comienzas a notar que lo que considerabas importante se desmorona. Éxito, prestigio, reputación, piezas de un teatro donde todos actúan sin cuestionar el guión. Al darte cuenta de esto, el riesgo aparece con una fuerza devastadora, sentir que nada tiene sentido. Es el vacío existencial, la grieta que muchos no logran soportar. Aquí la soledad se revela como el terreno más peligroso. No porque te aísle del mundo, sino porque arranca de raíz los significados que antes sostenían tu vida. Lo que antes te impulsaba, ahora se siente hueco. Las metas, los aplausos, las validaciones que parecían esenciales, se revelan como espejismos frágiles. Y entonces surge la pregunta brutal. Si todo eso era una ilusión, ¿qué queda? Para algunos, este abismo se convierte en desesperación. Se destruyen las viejas creencias sin construir nada nuevo, y lo que podría ser liberación se transforma en nihilismo. Pero para quienes resisten la prueba, surge la oportunidad más radical: crear un significado propio. Jung lo llamó individuación, el proceso de convertirte en un ser completo, no por lo que heredaste, ni por lo que la sociedad te dictó, sino por lo que descubriste en tu propio silencio. Ese momento es la cuna de la verdadera libertad, porque ya no vives siguiendo un libreto prestado, sino eligiendo cada paso desde tu autenticidad. Pero esta libertad no es cómoda, es cruda, peligrosa, solitaria. No hay medallas, no hay trofeos, no hay reconocimiento. Es un secreto que se lleva por dentro, una brújula interna que te guía incluso en medio del caos. Y aunque el mundo no lo entienda, tú sabes que a partir de ese instante ya no eres una copia más de la manada.
La ironía es que cuanto más afirmas esta autenticidad, más magnético te vuelves para los demás, porque la mayoría sigue perdida en la búsqueda de aprobación y cuando se encuentran con alguien que ya no depende de ella, sienten una mezcla de miedo y atracción. Te miran como si fueras un extraño, pero no pueden apartarse. Sin quererlo, tu desapego se convierte en una fuerza silenciosa que atrae más que cualquier grito desesperado de atención. Y aquí yace otra paradoja. Lo que el mundo interpreta como aislamiento, tú lo sientes como liberación. Lo que otros llaman rareza, tú lo vives como autenticidad, porque aprendiste a sostener el vacío sin necesitar llenarlo, a convivir con tu sombra sin temerla, a caminar en un terreno donde la mayoría se quiebra. La soledad consciente no te regala paz superficial, te entrega una guerra silenciosa contra la mentira colectiva, una guerra que, si la sostienes, te convierte en alguien que ya no puede ser doblado. El peligro es real, caer en la desesperación o renacer en autenticidad. Esa es la línea fina que separa a los que emergen libres de los que se pierden en la oscuridad, y esa línea solo puede cruzarse en soledad. La paradoja final de la soledad consciente es que lejos de aislarte, te devuelve al mundo con una mirada distinta. Ya no regresas para encajar ni para buscar reconocimiento. Regresas para elegir con quién y cómo compartir tu vida. Porque cuando aprendes a sostenerte solo, ya no buscas compañía desde la carencia, sino desde la autenticidad. Y esa diferencia cambia todo. Las relaciones dejan de ser un refugio contra el miedo y se convierten en un acto de libertad. Ya no necesitas que alguien más llene tus vacíos porque descubriste cómo sostenerlos en silencio. Y es entonces cuando surge la forma más pura de conexión, aquella que nace de la plenitud, no de la dependencia. Solo quien se atreve a estar solo es verdaderamente capaz de amar, porque ya no ama desde la falta, sino desde la totalidad. Imagina la fuerza de este cambio. Mientras la mayoría busca escapar del silencio a cualquier precio, tú lo abrazas. Mientras otros temen enfrentarse a su sombra, tú dialogas con ella. Mientras corren detrás de distracciones fugaces, tú caminas despacio, escuchando la voz más dura y auténtica, la tuya. Lo que para los demás es soledad, para ti se convierte en alquimia. Transformas el miedo en claridad, la ansiedad en poder, la sombra en maestra. Pero esta conquista no es cómoda ni espectacular. Nadie aplaude cuando cierras la puerta para quedarte a solas con tu mente. Nadie te felicita por enfrentar recuerdos que dolían o pensamientos que incomodaban. Y sin embargo, esa batalla silenciosa es la que marca la diferencia entre vivir anestesiado y vivir despierto. Porque en el fondo, lo que el silencio revela no es un enemigo, sino tu verdadera esencia, libre de disfraces. Aquí surge una pregunta que no puedes evadir. Si mañana desaparecieran todas tus distracciones, si te quedaras sin público, sin aplausos, sin ruido, ¿qué quedaría de ti? Esa respuesta desnuda revela quién eres en realidad. Puede ser aterradora o liberadora, pero siempre será verdadera. Y enfrentarte a ella es el mayor acto de valentía que puedes realizar. La soledad consciente no te da fórmulas ni respuestas fáciles. Te despoja de lo que creías seguro y te coloca frente a la desnudez de tu propia existencia. En esa desnudez descubres que no necesitas nada externo para sostenerte, porque siempre fuiste suficiente. Lo que cambia no es el mundo, lo que cambia es tu manera de habitarlo, y una vez que lo comprendes, la vida deja de ser un escenario en el que actúas para otros y se convierte en un terreno donde caminas con una autenticidad brutal. Esa es la conquista silenciosa que la sociedad no entiende, y por eso intentará convencerte de que estás equivocado, de que piensas demasiado, de que deberías volver al ruido. Pero no lo olvides. Esa resistencia es el reflejo del miedo que otros sienten de mirarse a sí mismos. Lo que ellos llaman rareza, tú lo llamas libertad. Lo que ellos ven como aislamiento, tú lo experimentas como el poder más íntimo. Así que ahora la decisión es tuya. Puedes seguir huyendo hacia el ruido, adormeciéndote con distracciones que se desvanecen en segundos.
o puedes tener el coraje de permanecer en silencio y descubrir lo que llevas dentro. Esa elección marcará la diferencia entre ser una sombra más en la multitud o alguien que despierta. Y antes de cerrar, quiero lanzarte un desafío. Escribe en los comentarios una sola frase que resuma lo que el silencio te ha mostrado alguna vez. No importa si fue doloroso o liberador. Esa confesión puede ser el espejo que alguien más necesita para atreverse a mirar hacia adentro. Si este viaje agitó algo dentro de ti, suscríbete. No porque yo lo diga, sino porque este es un espacio para quienes quieren dejar de obedecer al ruido y empezar a escuchar la voz más difícil de todas, la suya. La próxima vez que apagues la luz y permanezcas en silencio, recuerda que no estás solo. En ese instante tu sombra empieza a hablarte. La pregunta es, ¿te atreverás a escucharla?